Bueno, y queremos justamente profundizar en este tema y para ello nos acompaña aquí en el estudio Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020. Así es, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Ya la veíamos ahí en la nota también. Sí. A ver, preguntando al respecto, me encontré con opiniones bien diversas, sí. bien divididas. Sí. Es más, no solamente respecto de que estoy o no estoy de acuerdo, sino que en los grados en los que esto se debería dar. Es decir, a los más chiquititos, permitirles un tiempo extra, porque ellos sí maduran en 2 meses y pueden llegar a nivelarse con el resto del curso, por ejemplo. Claro. ¿Y qué pasa con los más grandes? Y el estigma social, Claro. el estigma de grupo, pero también la flojera. Claro, exacto. Mira, es un debate súper interesante. Lo bueno es que además nos hace hablar de aprendizaje y eso creo que es positivo siempre. Sí. Hay varias cosas importantes. Lo primero es que la evidencia es bien clara en términos de que la repitencia tiene más bien efectos negativos no tan solo sobre el aprendizaje, sobre el aprendizaje se ha visto, y en eso incluso las pruebas internacionales como PISA, por ejemplo, ven que la repitencia no se asocia con mejores resultados. No hay ningún impacto positivo que tú podrías decir, bueno, los niños repiten, pero luego como maduran, como decía, maduran y retoman el ritmo. No hay evidencia, más bien el impacto es negativo. Pero además, en términos del desarrollo socioemocional, hay un tema de pertenencia con el propio grupo, hay un tema de sociabilidad, de perder a los amigos, por un lado, pero también de autoestima académica que tiene un efecto más bien negativo. De hecho, la repitencia es uno de los principales precursores del abandono escolar o de la exclusión escolar, porque abandono pone la responsabilidad en el niño, cuando muchas veces, en el niño o la niña, ¿no? Pero muchas veces más bien la responsabilidad es del sistema que de alguna manera los va invisibilizando sostenidamente. Entonces, de alguna manera, este decreto, y lo que creemos que es positivo, se hace cargo de eso y dice, mira, no elimina la repitencia. Se ha generado una discusión que a veces como que piensa que se elimina y en realidad lo que hace es que la elimina como proceso automático. Los niños pueden repetir, pero ya no hace que sea un proceso matemático, sino que hay un juicio pedagógico y creemos que eso es positivo. Ya, ahora, cuando ese juicio pedagógico depende igualmente de personas que tienen que evaluarlo. Exacto. Estaba revisando declaraciones recién del presidente del Colegio de Profesores que dice que ahora toda la responsabilidad recae en el docente, ya no en este cálculo matemático, docentes que en muchos casos están superados, porque las salas tienen 40 alumnos, porque no tienen los tiempos suficientes para conversar con las familias, conversar con el alumno, preparar las clases. ¿Qué ocurre en ese caso? Nosotros estamos súper conscientes de eso y creemos que por eso es fundamental que se le dé apoyo a la implementación de un decreto como este. Este es un decreto que de alguna manera cambia un proceso que muchas veces ha sido más bien automático y administrativo, lamentablemente. Y nosotros sí creemos que es muy importante como de alguna manera empoderar o profesionalizar esta conversación que es mucho más pedagógica que administrativa. Y desde esa perspectiva creemos que avanza en la dirección correcta. Ahora, compartimos lo que plantea el presidente del Colegio de Profesores en términos de que esto es de alguna manera es una responsabilidad adicional a la que ya tienen, digamos. Pero por otro lado creemos que en el fondo esto es fundamental que no recaiga en un profesor solo, sino que sea de los equipos pedagógicos. Y en eso también es importante que sea de los equipos no solo docentes, sino que también el equipo directivo de la escuela y los equipos psicosociales de la escuela. Los niños, tenemos duplas psicosociales hasta segundo básico en los colegios, pero además en muchos casos hay psicólogos que están apoyando el proceso, hay psicopedagogos, en algunos casos terapeuta ocupacional, y la idea es que esto sea hay establecimientos que no cuentan con este personal. Hay establecimientos ciertamente que no cuentan, pero es importante que, independiente que el establecimiento no cuente, si los niños necesitan, uno no puede decir, bueno, los vamos a hacer repetir porque sí nomás, ¿me entiende? Lo que nosotros creemos que es fundamental es que se haga la conversación. Y uno puede decir, bueno, necesitamos apoyo para este niño, porque lo que pasa muchas veces, lamentablemente, o lo que pasaba antes, y probablemente estos cambios hay que tomar conciencia, son transiciones que no es como prender una luz, no es dicotómica, va a tomar tiempo incorporarlo. Pero sí nosotros creemos que es positivo que en el fondo ahora la repitencia sea una medida de último recurso, un último recurso, y pase por una decisión y no sea un paso automático. Ahora, ¿qué tanto pesa la voz de la familia o de los padres, o del apoderado de este joven o niño o niña? Cuando se da el caso, por ejemplo, en el cual el colegio lo quiere seguir haciendo pasar, o la escuela, o al revés. Los padres no están de acuerdo y consideran que todavía tiene una inmadurez muy grande, emocional, no necesariamente en las notas. Y la escuela dice, sí, es que si yo lo dejo repetir, a mí me vienen otros 30 y 40 del curso anterior. No tengo más espacio para que repita. ¿Cómo se llega ahí a un consenso? Van a haber muchos casos, yo creo, en que va a haber opiniones divididas, por decirlo así, porque aquí tiene que haber de alguna manera como una opinión más colegiada. Y eso lo complejiza, eso es verdad, yo creo que hay que reconocerlo y por eso requiere apoyos. Pero nosotros creemos que en el fondo
el proceso educativo, el proceso formativo es un proceso, pedagógico y humano más que matemático, por decirlo así. Y por lo tanto creemos que es mejor avanzar en esa dirección. Sin duda van a haber muchos de esos casos. Y nosotros de Educación 2020 conocemos muchas realidades escolares donde pasan muchos casos diversos. La verdad, la realidad siempre tiene más que lo que uno pueda imaginarse, ¿no? Y ahí lo importante es, una vez más, y es relevante en este momento país en que estamos, ¿no? El diálogo y el buscar. Yo incentivaría a una conversación poniendo siempre el interés, el bien superior del niño y de la niña como referente, que ese sea nuestro criterio principal. Muchas veces nosotros creemos que es dejar repitiendo al niño, y muchas veces lo que pasaba, incluso en casos anteriores, todos podemos conocer casos, es que se le dejaba repitiendo, pero después se presumía que ese niño empezaba el año siguiente en igualdad de condiciones que todo el resto, cuando en realidad no es así. Son niños que muchas veces requieren especial apoyo, a veces son niños que incluso tenían, 2 ramos rojos, pero en los otros les había ido muy bien, entonces tenían que repetir toda la otra materia, pero no tenían... Esto es más complejo, pero da cuenta y nos permite responder a una realidad del proceso formativo de los niños y niñas que nos parece que es más adecuado. Ahora, desde el punto de vista pedagógico y pensando no solo en el alumno, sino que en todo su curso. Por supuesto. ¿Qué pasa con un niño, niña, adolescente, digamos, que obtiene una nota roja o un promedio rojo es porque no alcanzó las habilidades de determinada materia? Exactamente. Por lo mismo, si se le deja seguir avanzando, no queda con lagunas académicas, Totalmente. no termina atrasando incluso al resto del curso porque hay que repetirle un par de veces lo que él no alcanzó a aprender. Sí, ojo, pero lo que pasa actualmente es fundamental lo que tú dices, Mauricio, y lo fundamental, y que el decreto también lo explicita, de hecho, es que si el niño pasa, si la decisión colegiada del equipo pedagógico con los papás, el equipo socioemocional, es hacerlo pasar, tiene que pasar con un plan de apoyo para recuperar ese retraso. Lagunas, digamos. Exactamente. Porque muchas veces lo que nos pasa, incluso ahora, es que ¿a quién no le ha pasado que incluso los hijos, los niños le dicen, no, esto no entra para la prueba, entonces no lo voy a estudiar? Yo creo que es una frase que a todos nos ha tocado. Y lo que pasa, la verdad, es que aunque no entre para la prueba, o aunque el niño se saque si se saca un 4, es azul y uno pasa a la materia siguiente. Pero eso no quiere decir que ha dominado todos los conocimientos, todas las habilidades que requiere para pasar a la siguiente etapa. Entonces, es fundamental lo que tú planteas. Tanto si es que pasa como si es que no pasa, tiene que tener un plan de apoyo. De hecho, el decreto plantea otro requerimiento que a nosotros nos parece bien positivo. Pero ese plan de apoyo, perdón, de nuevo, ¿quién lo va a implementar? ¿Quién va a ser el responsable? La escuela. En el fondo, pero eso es lo que pasa... Es más trabajo para los profesores, a eso voy. Sin duda, sí. Y esto es parte de lo que los profesores también plantean y va a un tema más de fondo, que es que nosotros tenemos organizado el sistema escolar en años, ¿ya? Cursos por año. Y uno presume que todos los niños que están en ese curso saben y están exactamente al mismo nivel. Y todos los que hemos estado en la escuela trabajando y que conocemos cómo ocurre, sabemos que eso no es así. Pero es que incluso aquí hemos conversado con rectores universitarios que nos dicen que en sus primeros años, prácticamente el primer semestre es de nivelación. Tal cual. Sí, porque o sea, lo que pasa egresan es que, de cuarto medio sin las aptitudes y los conocimientos adecuados para determinadas carreras universitarias. Pero ahí también hay una diversidad, porque egresan sin todo completo, pero incluso dentro de los que no tienen todo completo hay una diversidad en términos de cuánta distancia tienen de lo que se esperaba. Y eso es un desafío del sistema educacional total, que es cómo responder a la diversidad. Y es un debate que se da muy fuerte en la educación, que es reconocemos más la diversidad ahora. Nos damos cuenta, de hecho la investigación te dice que en un curso uno tiene más o menos 4 o 5 grupos instruccionales, en términos de niños que están más o menos en distintos niveles. La gran pregunta es cómo damos respuesta a eso. Y ese es un gran desafío para la escuela, independiente de este decreto. Lo estamos viendo ahora en el caso de la repitencia, pero incluso en todos los niños que pasan de curso, tú puedes ver que hay grupos que están a un nivel y grupos que están a otro nivel. Y al dirigir la docencia a un solo grupo, se están quedando 2 grupos fuera. Entonces, es importante avanzar en cómo diversificamos. Este es un desafío tremendo, lo sabemos, es muy grande. Pero también hay experiencias que están ocurriendo, fundamentalmente nosotros conocemos de cerca experiencias de innovación educativa, que permiten, de alguna manera, diversificar un poco la enseñanza para dar respuesta a estudiantes que están en distintos niveles. Y ahora, ¿cuánta respuesta han visto, hablando justamente de la diversidad, y que va de la mano la inclusión? Sí. Porque la gran problemática muchas veces es eso. Todos esos niños no están en un mismo nivel. Exacto. Hay niños que ni siquiera pueden tener un problema cognitivo, sino que físico, que también los deja algo atrás. Exacto. O una dislalia, una dislexia, una discalculia, que solamente en ese ámbito le genera un problema. Totalmente. ¿Cuál es la respuesta que se ve en un mundo muy competitivo de que los mismos niños ejerzan una función de líder, de colaborador,
porque muchos profesores pueden decir, no tengo tiempo para estar además formando a uno para que me forme. Hay muchos padres que pueden decir, ojo, al mío no lo usen para eso. Yo quiero que solo avance, no que esté repasando con el del lado. Entonces ahí hay una inclusión y hay además una empatía, una ayuda y una solidaridad. Sí, es bien interesante lo que está planteando Carolina, y yo creo que va a una demanda bien importante que hay al sistema educativo actualmente y que nosotros desde Educación 2020 lo vemos mucho y lo compartimos, que es que necesitamos avanzar a un sistema educacional que se ordene más por la colaboración que por la competencia. Porque la sociedad que queremos construir es una sociedad más colaborativa y menos competitiva. Ahora, eso implica efectivamente ir adaptándose. Es una demanda, es una tremenda demanda, porque implica repensar muchas cosas de cómo hemos tenido el sistema educativo hasta el día de hoy. Ayer justo, una cosa adicional, pero estábamos en la presentación de un libro que hizo el Senado, el presidente del Senado, y presentando un libro muy interesante donde salía muy fuerte esta demanda. Un sistema educacional que está muy impulsado muchas veces por la competencia, por un sistema, bueno, donde lo que ha primado muchas veces es una regulación más bien como, muchas veces como de mercado, donde tenemos rendición de cuentas, y se ha mezclado todo esto. Entonces hemos ido perdiendo cada vez más una formación más humana y hay una demanda fuertísima de los mismos jóvenes. Piensa, incluso vinculado con lo que estamos viviendo como país, piensa que en octavo básico 1 de cada 3 niños cree que la violencia es la forma de resolver los problemas. Entonces tenemos que dar señales a través de toda la experiencia formativa. Ayer salía muy fuerte en el debate y aprovecho de comentarlo, tiene todo que ver con lo que estamos hablando. Para formar las habilidades para la democracia, para la ciudadanía, necesitamos que la escuela sea un lugar donde la ciudadanía se viva. No solo se hable de ciudadanía, sino que necesitamos una cultura más democrática, más ciudadana, en que reconozcamos a todos los niños en su esencia y en su dignidad y ellos puedan ir avanzando. ¿Esto requiere hacer cambios más estructurales? Sí, pero podemos ir avanzando de a poco. Hay experiencias bien potentes que están ocurriendo y son muy bonitas y tú te das cuenta cómo cambia de alguna manera el registro de la conversación cuando tienes esta experiencia en que los niños de alguna manera dejan de ser invisibles y tú pasas a considerar más lo que les está pasando. Alejandra, perdón, en esa mirada más global, digamos, y de ese mismo aspecto, es primera vez que coincidimos en este año y llegamos al 2020. Sí, llegamos al 2020. Yo recuerdo desde el inicio de el 2008. Educación 2020, exactamente, con Mario Weissblut y todo el equipo, ustedes se planteaban una serie de metas para este año. Sí. ¿Cómo se llega, digamos, a este 2020 desde lo que ustedes pensaban, desde lo que ustedes proyectaban al día de hoy? Nosotros llegamos muy contentos y muy esperanzados por un lado, también muy desafiados, hay que decirlo. Nosotros sentimos que hay muchas cosas que han cambiado y que se ha avanzado. Tenemos un balance, miramos para atrás y decimos, el país ha cambiado mucho en el sistema educacional en los últimos, 12 años, que es lo que nosotros miramos nuestra historia. Hay en Educación 2020 un cambio estructural bien importante, era todo el tema de lo que Mario incluso llamaba el apartheid de la educación en Chile. ¿Se acuerdan que él decía que teníamos como capas que... Y en eso en Chile se ha avanzado. Totalmente no es un caso resuelto, por lo tanto nosotros decimos, si bien hemos avanzado mucho, creemos que hay mucho más por hacer. Creemos que hay una demanda muy fuerte, esto mismo que estábamos planteando y que estábamos conversando, de una educación más humana. Hay una demanda sentida y yo diría que bastante compartida por todos los actores de una educación que incorpore más las variables socioemocionales, que forme personas más integrales. Y por lo tanto nosotros, si bien miramos miramos para atrás y decimos, hemos logrado muchas cosas, creemos que todavía tiene mucho sentido que sigamos ayudando a que la educación siga siendo el motor que mueve el país y nosotros creemos en eso, que hay mucho por hacer todavía, por lo tanto creemos que hay 2020 para rato, por decirlo así. Ahora, justamente cuando uno toma el tema, en este caso educación, y dice, nos queda mucho por hacer, ¿dónde se pone el foco? Porque las veces que lo hemos discutido y que lo hemos conversado y que me toca hablar con personas es ¿dónde ponemos el foco? En la primera infancia, en los docentes para que logren formar a estos jóvenes, en que esos docentes les hagan comprender y escuchen a esos niños y niñas para que entiendan que la violencia no es la forma para ser escuchados. En esas familias para que apoyen a esos niños a que sí. O sea, de verdad que los desafíos son tantos que... Y los recursos no son infinitos, ¿verdad? Obvio. Mira, yo diría lo miraría desde 2 perspectivas. Corto plazo y mediano, largo plazo. Corto plazo, nosotros creemos que es fundamental abordar los desafíos de lo que se llama un sistema de desarrollo para los equipos directivos, como lo que algunos llaman la carrera directiva. A nosotros nos gusta más un sistema de desarrollo profesional para los directivos. Chile reguló hace poco la labor docente y nosotros creemos que era un tema muy importante, pero todos sabemos, y probablemente ustedes aquí, nuestros auditores, todos sabemos que el rol de los equipos que dirigen una institución, los directores, las directoras, es muy importante porque son los que dan de alguna manera el tono de hacia dónde vamos y creemos
creemos que el país necesita regular la profesión de los equipos directivos, entender qué entendemos por un equipo directivo, quiénes lo componen, cuáles son sus funciones, cómo lo reconocemos, cómo se paga, todo eso. Toda esa variable creemos que es muy importante. Pero de mediano y largo plazo, y en esto igual tengo un sesgo de lo del libro de ayer, que además a mí me invitaron a comentarlo, entonces lo leí completo, y lo que sale muy fuerte es que Chile tiene de alguna manera un sistema educacional que adolece, o si lo miramos desde el lado positivo, tiene importantes desafíos, oportunidades de mejorar su consistencia interna. Porque tenemos algunas veces como leyes que no son muy coherentes y eso hace que de alguna manera se constriña el trabajo profesional en las escuelas. ¿Pero es un tema del marco legal? No solo legal, es que ese es el enfoque en que está organizado todo, ¿me entiendes o no? Pero claro, es que el marco legal de alguna manera encuadra cómo está organizado el sistema. Entonces, por ejemplo, todo el tema del sistema de incentivos, que está muy anclado en las pruebas estandarizadas. Eso de alguna manera tensiona, porque las escuelas te dicen, pucha, yo quiero innovar más, yo quisiera poder hacer una educación más integral, más socioemocional, pero luego van a venir y me van a medir, entonces, ¿qué hago? ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay unas tensiones que a las escuelas, que nos han dificultado empoderar más y profesionalizar más la conversación en las escuelas. Y creemos que eso es algo que, por eso decía eso es mediano a largo plazo, porque eso no es algo corto. Pero eso nosotros creemos que es importante y eso va de la mano con que el país necesita políticas de largo plazo en educación. No puede ser que estemos mirando solamente siempre a 4 años plazo. Y quizá la conversación país que tenemos, nosotros queremos pensar que es una buena reflexión, es un buen contexto para pensar, bueno, para este nuevo pacto social que estamos pensando, tome la forma que tome, digamos, pero como en el fondo, al repensar el país que queremos ser, la educación que tenemos tiene que alinearse con eso, porque a través de la educación construimos la sociedad que queremos construir. Alejandra Ratia, un gusto haber conversado contigo. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, Muy bien, muy gracias. buenos días. Bueno.